¿De dónde viene este origen del anime? Ustedes seguramente habrán revisado un libro de Bartés que se llama muy interesante, El Imperio de los Signos, que se va a Japón y en este libro ve la diferencia entre la cultura occidental y la cultura japonesa, donde está muy influenciada por los signos y los símbolos. No es como nosotros más logocéntricos, que la palabra tiene que significar un significado particular. La idea del ideograma o del kanji japonés implica justamente que el sentido no solamente no se agota, sino que constantemente va fluyendo, va cambiando, va modificándose. Lo mismo sucede con la cultura china. Y Bartés aquí destaca esta importancia de esta estética, que es una forma de polis que circula constantemente y se le llama satori. ¿Cómo es esta forma de polis? No hay direcciones. La comida envuelta se da en un tiempo particular, el haiku, el teatro, o haiku, perdón, el teatro, estas ideas donde de repente, se los voy a explicar con un ejemplo, no sé si han visto varios animes, por ejemplo este de Your Name, donde la persona tiene que ir a un lugar, pero no hay una dirección en particular, solamente hay una serie de referentes, porque en Japón entonces, en ese sentido, no hay una dirección específica a una ubicación determinada, sino lo que hay son solamente referentes y no existe un centro. No hay un zócalo japonés, cosa que sí tenemos nosotros aquí, no hay una plaza específica que puede decir este es el centro de la ciudad, porque el centro de la ciudad en Japón, en Tokio, por ejemplo, es el emperador, o era en Kioto, es el emperador, por lo tanto no hay un lugar que se establezca como una plaza. Y en este caso, entonces, al no ser un ser racional, la información nueva, que siempre viene de otra cultura, dice Bartés, no viene en oposición, sino que se mezcla con tiempo y con cuidado. Esta idea, por ejemplo, del rito del té, donde efectivamente el rito del té no es tomarte el té, sino cómo hacer una elaboración de sentidos y signos y significados que van construyendo a partir de un signo que es vacío y que va fluyendo constantemente, van construyendo significaciones. Por lo tanto, la escritura es inagotable y siempre se mantiene en sustento. Por eso, entonces, tú puedes encontrar a la cultura japonesa que es de inspiración sintoísta, budista, taoísta, y al mismo tiempo que están celebrando el Halloween y la Navidad. ¿Cómo es eso posible? Pues justamente por este proceso que descubre Roland Barthes. Les recomiendo el libro, es bellísimo. Esta es la idea que se enarbola en esta palabra, en este concepto japonés, kokusaika. El concepto de kokusaika es la internacionalización de Japón que inició en la era Meiji, donde hay una apertura a lo extranjero, especialmente vinculado justamente a la importación de tecnologías y narrativas occidentales. Esto surge en el periodo del emperador o de la época Meiji, y de repente esta internacionalización se relaciona con la exportación también de los japoneses de su propia cultura como una forma de preservación. La exportación no es solamente la importación, sino también la exportación como una forma de preservar, pero al mismo tiempo como una forma de poder blando, porque después esta apertura de los otros y esta exportación, después se denominará el famoso Cool Japan, que ustedes ya más o menos ubicarán como una estrategia gubernamental para el poder blando en otras culturas. Y aquí me voy a basar brevemente, lo voy a explicar muy brevemente nada más para no detenerme, porque les digo que da para horas. Este día me voy a basar en lo que propone Hernán Rosaín, las etapas del manga en Japón, que siempre aparecieron como un sentido burlesco. Esta etapa de la germinación del siglo VIII a 1800 aparecía como esta idea de cómo puedes hacer tú entonces para que a partir de un manga de un dibujo que es informal, puedas desarrollar un cuestionamiento o una ironía sobre la vida cotidiana. No se metían con los políticos, solamente con la vida cotidiana. Y entonces aparecía como esta idea de que no es necesario tampoco una narrativa o una novela, solamente el hecho del dibujo mismo ya representaba un sentido de significación, donde aquí el nipón en este momento decía, lo innovador no reside en la originalidad, sino en la variación del original, la opacidad de mejorar o perfeccionar lo ya existente, y por lo tanto podías encontrar muchas versiones de lo mismo.
no porque sea necesario crear. Para el japonés no era necesaria la innovación, sino repensar lo que ya se tiene. Y a partir de eso, entonces, en la etapa de apropiación de la época Meiji, empezamos a encontrar que se abre Occidente a estas grandes narrativas de Shakespeare, de Cervantes, de Goethe, de los hermanos Grimm, de Edgar Allan Poe, de Conan Doyle, porque lo que les interesa es copiar, pero copiar es reflejar lo viejo en lo nuevo. Es el Japón que se valora más en la reinterpretación, el famoso Kaizen, aplicado en el todo de la vida, que entonces ahí es donde se da verdaderamente la innovación, no en el crear algo nuevo, sino en resignificar lo ya presente. Y por lo tanto, entonces se vuelve una forma y una etapa donde entonces los mangas y los animes, bueno, aquí todavía no existían los animes, pero empieza a empezar a ser atravesados con fines políticos hacia lo pedagógico y lo pragmático, pero después encontramos la etapa de la apropiación ya abiertamente a partir de la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Viene el dios del manga que es Osamu Tezuka y entonces aparecen estos aportes técnicos y estilísticos y narrativos que son hoy vigentes en el manga y en el anime actual. La didáctica sin denotar una doctrina. No va a aparecer, por ejemplo, como en He-Man, que te tiene que decir directamente y educar, sino en sí mismo la historia es una forma de didáctica. Lo tolerante, lo inclusive en lugar de la xenofobia, que aunque establecen una diferencia entre lo extranjero y lo nacional, aparecen en narrativas de Osamu Tezuka cuestiones como la homosexualidad, como el feminismo, cosas que